Bien, seguimos avanzando dentro de lo que es la unidad de mi producto y mi estrategia y particularmente en el punto en el que nos encontramos, que es el módulo de creatividad. ¿A qué te está resultando interesante este tema? Pues fíjate, porque a partir de ahora viene lo bueno. Vamos a ver algunos métodos, algunos sistemas para que las cosas que vimos en el tema anterior, soy un genio creativo, las puedes aplicar a tu negocio desde ya mismo. Así que no te pierdas ni una palabra de este tema. Vamos allá. Y este tema es el tema número 2, pensamiento visual. Fíjate, venimos de Eres un genio creativo, donde hemos visto algunos trucos que tienes que aplicar desde ya a los métodos, a los sistemas que vamos a ver en los siguientes 4 temas. Y vamos ya con el primero de estos temas. Ves que es pensamiento visual 1, porque es un tema que da mucho de sí, que es muy amplio y por tanto lo hemos dividido en 2 lecciones para que te resulte más asequible. Empezamos pues con la lección número 2. ¿Y qué vas a descubrir en esta lección? Pues en primer lugar vas a descubrir qué es un mapa mental y también vamos a ver qué es el pensamiento visual. Vamos a ver para qué sirve un mapa mental, qué es concretamente un mapa conceptual y cómo se hace esto. ¿Cómo se hace esto? Para que veas de qué forma todo este nuevo conocimiento va a aportar mucho a tu negocio. Comenzamos. En primer lugar, el pensamiento visual, ¿qué es lo que busca? Busca que emplees los 2 hemisferios de tu cerebro, tanto el más creativo, que es normalmente el hemisferio derecho, como el más lógico, el que se encarga del lenguaje, que es el hemisferio izquierdo. Para ello, ¿qué haces? Pues en lugar de estar pensando en voz alta o de estar pensando para ti, coges papel y lápiz y vas desarrollando tu pensamiento haciendo dibujos, empleando colores, utilizando diferentes formas. ¿Para qué? Para que lo que estás plasmando por escrito se parezca al máximo a lo que es tu funcionamiento cerebral habitual y de esa forma desarrolles tu pensamiento de una forma mucho más creativa e innovadora. Una de las maneras de utilizar y de enfocar el pensamiento visual es el hacer uso de mapas mentales. ¿Por qué un mapa mental? ¿Por qué es importante? Pues mira, porque un mapa mental, para empezar, estimula tu creatividad y tu forma de pensar innovadora si sabes desarrollarlo de la manera adecuada. Te permite establecer nuevas asociaciones de ideas. El uso de los colores en un mapa mental ayuda a que tu hemisferio cerebral derecho se incorpore a todo el proceso de desarrollo que estás realizando. Te ayuda a incrementar tu imaginación, te permite agrupar ideas que ahora mismo aparentemente te parece que están desconectadas. Te permite además desarrollar y centrarte en una serie de palabras claves que resumen problemas muy específicos, problemas, retos muy concretos que queremos vencer, que queremos superar. Y finalmente, el mapa mental te permite organizar perfectamente una gran cantidad de ideas que pueden estar o no conectadas entre sí, pero que constituyen la totalidad de un tema. Y ese tema tienes que tenerlo muy claro para resolver ese problema que te interesa. ¿Por qué un mapa mental? Pues mira, porque organiza nuestra confusión mental, hace que las ideas que están por ahí dispersas dando vueltas en nuestro cerebro queden plasmadas de forma gráfica y clara en un papel, nos permiten, por tanto, centrar el tema. Nos permiten no dispersarnos demasiado, sino enfocarnos en un problema, en un asunto que es crucial y que es muy específico. Nos ayuda a generar nuevas ideas. Nos permite conectar información que aparentemente está desconectada. Nos permite ver tanto de forma general el conjunto de un problema o de una actividad o de un reto, como contemplarlo en sus detalles más específicos. Y eso nos hace que consigamos nuevas soluciones y que lleguemos mucho más lejos con nuestro trabajo. También un mapa mental nos permite identificar rápidamente, cuando lo corregimos y repasamos, aquellos puntos en los que nos falta información, en los que hay algo que está por ahí cojeando y que hace que el total del mapa no termine de cerrarse.
Y asimismo, un mapa mental es algo que favorece nuestra concentración a la hora de enfocar en el tema, en el problema que nos atañe. Hay muchos tipos de mapa mental. Aquí vamos a ver entre estas dos lecciones, entre esta y la siguiente, algunos de los más importantes y cómo podemos aplicarlos a nuestro negocio. El primero, el más conocido y más normal de todos, es el que se conoce como mapa conceptual. En un mapa conceptual estableces, a ser posible, en el centro cuál es el tema central que te atañe. Por ejemplo, en este caso vemos que la problemática es que es necesaria mejorar la productividad. Concretamente, este es un ejemplo sacado de un libro muy interesante de Michal Michalko que se llama Los secretos de los genios de la creatividad. Y te voy a dar, dentro de este curso, te voy a dar una lista de libros interesantes, de libros que te interesa leer y comprar, y este es uno de ellos. Entonces Michal Michalko pone este ejemplo. Tú tienes la problemática de que necesitas mejorar la productividad. ¿Eso qué implica? Si quieres mejorar la productividad, ¿cuáles son los temas que resultan cruciales, básicos, fundamentales para que la puedas mejorar? Y aquí, pues bueno, vemos algunos de estos temas: las personas, el capital con el que cuentas, la tecnología, el equipo de producción que tienes, cuáles son tus prioridades, cuál es tu producto, los procesos, cuáles son tus objetivos. Todos estos temas influyen de una forma directa en la mejora de la productividad. Así que has visto que alrededor del tema central hemos establecido cuáles son los conceptos primarios que están directamente conectados con este tema central. Luego, a continuación de ahí, cada uno de estos asuntos de forma individual, a la vez la conectaremos con todos aquellos aspectos que están comprendidos o que conciernen a este asunto. ¿Qué concierne a las personas? Pues bueno, tal vez el número de efectivos, tal vez las bonificaciones que tienes que dar por horas extra, tal vez, en fin, pues toda una lista de asuntos relacionados con el aspecto personas que vas a tener que contemplar. Esto es lo que se conoce como un mapa conceptual. Para un mapa conceptual, como te he explicado, primero escribimos el tema principal, luego conectamos los temas importantes directamente relacionados con él, un máximo de 8, más no, porque si ponemos más de 8 el mapa se puede hacer demasiado grande. Luego lo que hacemos, cada uno de estos temas importantes lo ampliamos a su vez con varios temas importantes que están relacionados y conectados con el tema principal. Y al final lo que hacemos, conectamos por temas toda esta información que hemos desarrollado, establecemos vínculos temáticos. Permite al final desarrollar una estrategia. Una vez que tengo mi mapa conceptual desarrollado, lo primero que me voy a preguntar es si ese mapa mental me ha servido para mejorar la comprensión que tenía del problema. Porque si no me ha servido, realmente tendré que hacer un mapa mental nuevo que la mejore, ¿verdad? También me tengo que plantear si ha mejorado verdaderamente mi enfoque del problema, mi enfoque de la cuestión. Si no, la situación es la misma. Debo buscar nuevas respuestas en otro mapa mental. Tercero, que me tengo que preguntar es si en ese mapa falta algo. ¿Qué eslabón hay perdido en las cadenas de conceptos, de ideas, para de esta forma tener mi proyecto, mi problema 100% enfocado y totalmente completo? Luego, lo siguiente que me tengo que preguntar es si el mapa es lo suficientemente claro, si comprendo todo lo que hay en él, o si hay algo que es un poco ambiguo y por tanto debo cambiar el concepto que he puesto o simple y sencillamente debo de ampliarlo. Tal vez lo tengo que desglosar en dos porque no está bastante claro todo el proceso según lo he descrito. Y al final también me tengo que plantear qué falta. ¿Qué es lo que falta para que este mapa mental esté 100% completo? Y fíjate, este es un mapa mental que me encanta. Lo saqué de internet, no puedo decirte de dónde, porque lo hice hace muchos años, y es un mapa mental que describe cómo se crea un mapa conceptual. ¿Ves? La idea central es mapa conceptual y dice qué temas afectan al mapa conceptual de forma prioritaria. Hombre, pues
Un tema es su elaboración. Otro tema, cuáles son sus características para definirlo, ¿no? Otro, qué técnica voy a emplear para hacer todo este trabajo. Y cuarto, de qué elementos se compone un mapa mental. Y a partir de ahí ha sacado unas ideas primarias, incluso en algún caso unas ideas secundarias. Un mapa conceptual que habla de sí mismo. ¿Cómo creo un mapa conceptual? Mira, esto es un ejemplo de un trabajo que hice para una universidad hace ya unos años, y entonces, bueno, tenía que desarrollar todo un proyecto de investigación y abrir una línea de procesos, además, para el desarrollo de una serie de acciones. Y por tanto, ¿qué hice? Pues bueno, creé este mapa, es un mapa conceptual al que además le puse unas líneas que conectan, ¿no?, determinados procesos, de un proceso vamos a otro, etcétera, etcétera. Es un mapa mental un poco complejo, pero que resultó muy útil para describir toda una idea y un funcionamiento que de otra forma no se podría haber hecho con esta claridad. Bien, en resumen, ¿qué hemos visto en este tema? Pues hemos visto unas personas que parecen más creativas porque emplean una serie de métodos para estimular su creatividad, y uno de esos métodos es el uso de mapas mentales. Hemos visto que el uso de estas herramientas y que la creatividad es algo fundamental para nuestro negocio, que tenemos que tener un sistema y que los mapas mentales son un buen sistema para estimular nuestra creatividad, y hemos visto además un mapa mental. Ahora, ya sabes, escribe en un minuto qué has descubierto con este vídeo, qué aprendizaje útil has adquirido y de qué forma lo vas a aplicar en tu negocio. Recuerda, muy importante fijar los aprendizajes, porque los aprendizajes que no se fijan se pierden. Te veo en un minuto. Ya en el siguiente tema seguiremos hablando de qué otros tipos de mapas mental hay, de cómo los puedes aplicar a tu negocio y de cómo algunos mapas mentales en ocasiones realmente te pueden dar las respuestas que necesitas para solucionar muchos problemas. Te veo en el tema 3. Adiós. ¿Te ha gustado este video? Pues dale al botón me gusta y suscríbete a Negocios en Marcha. Y no olvides darle a la campanita para estar informado de cada nuevo vídeo que publicamos. De esta forma, nos ayudas a seguir acompañándote en tu carrera empresarial.